Hola, bienvenidos al taller de emisión de archivos para la declaración. Hoy vamos a ver cómo emitir los diferentes archivos que vamos a utilizar para declarar nuestro AFP y nuestro PLAME a final de mes, para declarar nuestra planilla y cumplir con la obligación ante los diferentes organismos. ¿Okay? Vamos a comenzar entendiendo de dónde parten los archivos o dónde jalan la información los archivos y luego la emisión del mismo. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con los archivos del PLAME, de dónde sale la información para declarar el PLAME. ¿Ok? Recordemos que Odoo nos emite los archivos del PLAME, nos emite 4 actualmente, que es los archivos de remuneración, el archivo de jornada, el de días no laborados y el de personal de información. ¿Ok? Voy acá un momentito, voy a generar unos archivos de julio, 1 de julio al 31 de julio, le voy a guardar y le voy a generar. Entonces vemos que me está emitiendo 4 archivos. El archivo de remuneración, el archivo de jornada, el de días no laborados y el de personal de información. Ambos archivos yo los puedo descargar, me lo va a emitir en un archivo PDF, en un archivo TXT, yo lo puedo descargar y abrir, ¿ok? Y verificar la información que se me haya descargado. Yo lo puedo visualizar, ¿ok? Bien. Ok, actualmente estos archivos me lo va a generar en blanco. ¿Por qué? Porque no hay información en Odoo que utilizar para generar estos archivos. ¿De dónde se alimentan estos archivos? Primero, comencemos con el archivo de remuneración. ¿Qué utiliza el archivo de remuneración? Lo primero, recordemos que el PLAME utiliza el tipo de documento y el número de documento. ¿De dónde jala esta información para completar esas 2 primeras columnas que va a utilizar en el TXT? Esa información la jala de aquí de la ficha del empleado. Por eso es que es importante y cuando le explicamos cómo hacer la carga de empleado, siempre le hacemos hincapié en el que deben de llenar la información correcta y mantener esa información actualizada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, algunas informaciones de estas no van a alterar el cálculo como tal de la nómina, sí van a ser utilizadas por otros procesos de nóminas como bien este archivo. ¿Qué va a hacer el archivo? Va a venir acá y va a buscar el tipo de documento y el número de documento. ¿Ok? Entonces, si esto no está lleno, si yo trato de generar esta información me va a venir en blanco. Obviamente, cuando trate de subir el archivo, me va a generar error. Entonces, la primera información para que el archivo, es más, para que los 4 archivos se llenen de forma correcta, porque los 4 utilizan estas 2 primeras columnas, que es el número de documento y luego el tipo de documento y luego el número de documento, es que la ficha de los empleados deben tener esa información llena. ¿Ok? Esa es la básica y es lo que cumplimos al momento de crear nuestros empleados. Cuando creamos nuestros empleados, es una información que ya debemos, por lógica, llenar. Bien. Ahora, ¿de dónde sale la información para las otras 2 columnas? Bueno, las otras 3 columnas, que sería la columna del código, el código del campo de PLAME, la columna y el importe para llenar las últimas columnas, que es el importe declarado y el importe pagado de la nómina, ¿ok? Entonces, que ya es a nivel de monetario. Bien, esa información nace de la nómina, ¿ok? Entonces, para que ese archivo se alimente y para que encuentre alguna información que declarar en la planilla, debe haber una nómina o nóminas cargadas para ese mes, ¿ok? Si no hay información cargada para ese mes, ese archivo va a salir en blanco, ¿ok? No va a salir información que declarar. ¿Por qué? Porque no hay nóminas cargadas. Bien, entonces, lo primero serían los datos cargados y lo segundo es que haya información de nóminas, ¿ok? Entonces vamos a correr una planilla de julio para visualizar esos archivos. ¿Ok? Para generar esos archivos debe haber información que encontrar. Entonces vamos a generar una nómina una nómina calculada para proceder a
verificar esos archivos. Colocamos acá nómina Julio. ¿Eh? Colocamos el mes, generar. Y le damos a generar archivo. Bien, ya aquí ya nos generó nuestro cuatro archivo con la información. Le damos a calcular. ¿Ok? Entonces, ya comienza a haber datos que encontrar. ¿Cómo los va a encontrar? Porque ya aquí hay datos. La nómina está calculando los diferentes importes que van a ser declarados en la planilla. Pero me vas a decir, José, ahí veo un montón de importes y de cálculos que algunos ni siquiera tengo que declarar. ¿Cómo el archivo sabe qué va a subir y qué no va a subir para alimentar el documento? Bueno, esa información, ¿cómo la filtra? O sea, ¿cómo hace Odoo hace ese filtro de información? ¿Cómo hace la búsqueda? Primero, él se va aquí a la nómina, obviamente. Cuando yo genero el archivo, recordemos que cuando genero el archivo le coloco la fecha del mes. Entonces, como le coloco fecha del mes, él va a buscar en las nóminas de ese mes calculado, en todas las nóminas va a buscar aquellas que entren en la fecha, en el rango de fecha del de el periodo. ¿Ok? Yo puedo tener 20 nóminas. Aquí tengo un lote, pero aquí yo puedo tener perdón, acá. Aquí tengo un lote, pero aquí yo puedo tener 5 lotes. ¿Por qué? No sé. Calculo el de los operativos, el de los administrativos, el de los chicos de planta. Entonces, tengo 4 nóminas calculadas. Bien, yo puedo tener a 4 separadas, 4 lotes separados, pero si ellas, por ejemplo, la de los operarios son del 1 al semanal, entonces van a haber 4 nóminas calculadas de los operarios, por decir algo. De julio va a haber esta de los administrativos, que es el mes completo. Entonces, aquí no va a haber problema. ¿Por qué? Porque mientras el rango de fecha en el que la nómina está calculada esté dentro del rango de fecha del archivo a declarar, Odoo los va a encontrar. ¿Ok? Ahí no hay problema. Lo que sí hay que tener en cuenta es que de esta información que está acá, de todos estos datos que Odoo está utilizando para calcular, no todo va a subir al archivo. ¿Cómo Odoo sabe que va a subir al archivo? Porque cuando nosotros hacemos nuestra configuración de reglas, aquí en nóminas, configuración, reglas, cuando nosotros revisamos nuestras reglas, por ejemplo, ahorita hice una nómina semanal, ¿ok? Perdón, una nómina mensual. Por lo tanto, voy a ver esta estructura. Entonces, cuando yo hago esta configuración de reglas, las reglas, en el modelo de reglas, hay una pestaña que se llama Plame. En esa pestaña, nosotros le configuramos el código del Plame a donde va a ir ese importe, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en remuneración básica está que el código es 0121, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Odoo haga el archivo y busque aquí en julio la información y encuentre cálculos con remuneración básica, va a llevar al código 0121 el importe de 2000 para José Alejandro. ¿Por qué? Porque según la regla, tiene que esto va a ser declarado en el PLAME, en el código 01, y aquí en la nómina hay un cálculo de remuneración básica por un importe de 2000 para José Alejandro. Entonces, con esas tres informaciones, él dice, ok, con esto alimento el archivo. Si hay reglas, por ejemplo, vamos a buscar una que no tenga esta, por ejemplo, ajuste de remuneración de febrero, que es una regla categoría datos fórmula, es decir, no es ni ingreso ni deducción para el empleado, sino sencillamente es un dato que utiliza para calcular la nómina. Si voy a Plame, esto está vacío. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta información Odoo va a calcular la nómina, probablemente la encuentre acá. Mira, aquí hay una de ajuste de remuneración de meses, 31, vamos a buscar esa que es la que tenemos ahorita en este cálculo. Plame está vacío. Entonces, como está vacío, Odoo entiende que esto no lo va a subir al archivo. Es decir, esto no se declara en el plan. Entonces, esta es tu manera de decirle a Odoo, esto no lo declares. Esto no,
con esto no requiero que lo subas al archivo, ¿ok? Aquellas reglas que sí tienen código, por ejemplo, la remuneración básica, acabo de mostrar, asignación familiar, por ejemplo, sí las va a incluir. Por ejemplo, aquí asignación básica, asignación familiar, tiene 0201, entonces a este campo o a este código es que va a incluir la información. Entonces, con la primera columna, el número de documento, la segunda, primero, tipo de documento, la segunda columna, igual ya le voy a mostrar la estructura, la segunda columna, número de documento, la tercera columna, el código, que lo está jalando desde acá, y la cuarta y quinta columna, que es el importe, lo va a jalar desde acá. Es decir, estos 2000, si es asignación familiar, va a buscar estos 102, por ejemplo. Hay otras reglas, por ejemplo, aquí estamos viendo reglas de ingreso. Vamos a ver otras reglas de, no sé, digamos, bonificación regular, que también es de ingreso. Me voy a Plame, mira, tiene su código. Busquemos otra. De las de AFP, por ejemplo, mira, AFP aquí está, si ingreso en la de comisión Plame, dice código 0601. Ahora, todas estas tienen, o toda la información que requerimos para que suba el archivo, tienen su código. ¿Cuáles son aquella información? Porque me vas a decir, hoy hay información que no subimos nosotros, sino que el Plame calcula, que son el caso del de salud, por ejemplo, y el de la ONP. Esos dos importes, por más que tratemos de subirlo, el Plame nos dice no, eso lo calculo yo. ¿Ok? Entonces, esa información a esas dos reglas son las únicas dos reglas que de información de planilla que va a ser declarado en el Plame, pero que no incluimos nosotros. Entonces, si bien es cierto, lo necesitamos para el cálculo de la nómina, o sea, lo vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí vamos a ver el de salud. Aquí está. Si bien es cierto que lo tenemos que calcular en nuestra nómina, pero tenemos que tener información contable, tenemos que mantener el registro, no lo vamos a subir en el Plame. Entonces, esas reglas no van a tener el código. Son las únicas dos reglas que se declaran en el Plame, pero que no tienen código. Y la razón por la cual no le colocamos código es porque el archivo no debe estar en el archivo, porque si lo incorporamos y tratamos de subir el archivo, el Plame nos va a decir, no voy a aceptar este importe. Y nos va a dar error. ¿Cuál es la razón de que no acepte el importe? Esos dos importes, el de la salud, lo calcula el sistema directamente de Plame. ¿Ok? El PDT Plame calcula ese importe. ¿Ok? Nosotros lo calculamos netamente para temas de nómina, pero a nivel de declaración, el Plame se encarga de calcular eso, no lo calculamos nosotros. Por ende, no le colocamos código. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos en el archivo. Ni a la salud, ni a la ONP, que es este sistema de pensión externa. ¿Ok? A esos dos son los únicos que no le vamos a colocar código. Con esta información se alimenta el archivo de remuneración. ¿Ok? En base a esto es lo que él busca. Él va a buscar el payslip, es decir, el cálculo que estén en Odoo, y los va a incorporar en el archivo según las indicaciones que se le hayan dejado en la configuración de las reglas. ¿Ok? Entonces, con esto ya vemos que va a haber información que encontrar en el archivo del plan. Entonces, si emitimos el archivo, ya nos va a sacar esta información. Por ejemplo, con esta emisión del plan. Por ejemplo, nuestro archivo que emitimos al inicio, si yo lo reviso, si yo lo descargo, vamos a darle clic en él, va a estar vacío. ¿Ves? Se encuentra completamente vacío. ¿Por qué? Porque no había información que encontré. Pero le voy a dar a generar archivo. Al darle a generar archivo, no tengo que volver a repetir los pasos. O bueno, vamos a repetir los pasos. Si lo voy a generar archivo, actualiza, pero para que quede acá el registro, vamos a repetir los pasos. Le vamos a crear el 1 de julio al 31 de julio. Le vamos a guardar y le vamos a generar. ¿Ok? Entonces, ahora voy a generar mi archivo. Ahora si lo abro, ya tiene información, ¿ves? Entonces, está la primera información, que es el tipo de documento, la segunda columna, que es el número de documento, que eso es lo que le indicaba, que busca en la pestaña, perdón, en la ficha del empleado. Está la tercera columna, que se alimenta con el código del campo del Plame, que eso es lo que encontramos en la configuración de la regla, es decir, esto que está acá, lo que acabamos de ver que se configura en las reglas, esta pestaña que está acá.
esta información es lo que va a jalar para la cuarta columna. Y la tercera y cuarta columna, que son los importes declarados y pagados, lo va a jalar de la información de acá. ¿Ok? Que encontremos acá. Bien, que encuentren en el recibo. Vemos que ahorita nos aparece únicamente en la tercera columna. ¿Ok? Falta la columna de pagado. ¿Cuándo esta columna se alimenta? Cuando los recibos pasan a estado pagado. Si lo voy a crear, ¿ok? Y vamos al lote y lo vamos a pasar a pagados de una vez para marcar como pago. Regreso a mis archivos. Voy a generar y vuelvo a descargar mi archivo de plan de TXT. Entonces ya aquí, como los payslips ya aparecen pagados, ahora sí se alimentan ambas columnas. El importe declarado y el importe pagado. Entonces, con los diferentes importes que le está encontrando en los recibos. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo archivo que emite el PLAME? O que emite EODU para la declaración del PLAME. Es el archivo de jornada. ¿De dónde sale esta información? Vamos a abrir acá. Entonces, igual, misma lógica. Primera columna, el número de documento, el tipo de documento, y segunda columna, el número de documento de lo que ya previamente acabo de mostrar en la ficha de empleado. La tercera columna es el número de horas. Esta información la jala también del documento, del cálculo, ¿ok? Aquí en el cálculo, ODUA encuentra esta cantidad de horas, únicamente en aquellas días de asistencia. Por ejemplo, tiene días de asistencia. Vamos a buscar uno que tenga varios días. Mira, por ejemplo, esto. Tiene días de asistencia, días de licencia con Gosever y día de descanso. Entonces, ODU va a buscar siempre las que tengan que ver con trabajo, horas laboradas. Y eso es lo que va a colocar de este campo, es lo que va a colocar en el archivo. ¿Ok? Entonces, el archivo, la tercera columna de horas de trabajada, se alimenta del archivo que encuentre, de las horas que encuentre como trabajada de los diferentes empleados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso es Andrés, sería y tiene 188 horas, 188. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto, Odoo las demás columnas son para el tema de horas extras. ¿Ok? Si Odoo encuentra horas extras, también va a colocarla acá. ¿De dónde saca la información de las horas extras? También la va a sacar de Spacely. En este caso, estos Spacely no tienen horas extras. Vamos a cambiar a colocarle horas extra para que la veamos, cómo se ve reflejada. Vamos a no, acá. El lote. Vamos a pasarla para calcular con horas extras, para que veamos cómo alimenta las horas extras. Establecer el borrador. Entonces, acá en marcos, le voy a colocar horas extras. ¿Ok? Entonces, voy a regresar esto para que se me activen las entradas abajo. Y aquí en horas extra, bien, esta información debería venir automática, pero vamos a colocarle nosotros manualmente las horas extras para tema de declaración. Así que el número de horas 2, número de horas al 35.3, y voy a colocarle aquí horas 2, por ejemplo. ¿Ok? Voy a calcular hoja. Veo mi cálculo, que va a incluir ahora horas extras. Aquí están, cálculo de horas extras. Y ahora vamos a revisar, a pasarlo a hecho para revisar el archivo. ¿Ok? Aquí el archivo lo voy a actualizar. Déjame cerrar estos dos. ¿Ok? Y voy a generar mi archivo de
jornada. Acá vemos que ahora nos dice cuántas 7 horas extras. ¿Por qué? Porque ya acabo de registrar diferentes horas extras por este empleado, entonces ya vemos que se alimenta, ¿ok? Se alimenta la cantidad de horas y obviamente los minutos, en el caso de que no sean horas completas, ya ellos obviamente se van alimentando en los siguientes cambios. Pero efectivamente Odoo va actualizando la información y la va recogiendo de los archivos que le estoy informando, de los datos que le estoy informando. Ahora, el tercer archivo es días no laborados, ¿ok? Este archivo que va a recoger los días en los que el empleado no trabajó por cuestiones de permiso, cualquier inasistencia, la vamos a ver reflejada acá. Entonces, aquí vemos que hay una código 26, primero el tipo de documento, el número de documento, código 26 y cantidad de inasistencia, 1. Entonces, vamos a ver cuál es el código 26. Primero vamos a ver cuál es el empleado que tiene 569. Me parece que es Roberto, que era que tenía una inasistencia. Vamos a buscar una licencia con José. A ver, aquí está. ¿Cómo tú sabes cuál es el código? Seguro en el tipo de entrada. Esta entrada debe estar identificada con un código. Vamos al tipo de entradas y busco con José de ver. Con José. Entonces, aquí está el código. Código 26, ¿ves? Entonces, código 26. ¿Cuánta cantidad? 1. ¿Cuántos días hay aquí? Que dice que el empleado faltó 1. Entonces, efectivamente, es lo que Odoo está informando. Entonces, ese archivo se alimenta, como vemos, también del recibo. Por eso que debe haber nóminas calculadas para la declaración. Y el último archivo se alimenta de personal información. Ahorita calculamos nómina y no hay personal información, por lo cual este archivo, cuando uno encuentre información que declarar, va a subir el archivo o va a buscar el archivo, se lo va a sacar en blanco, ¿eh? Lo estamos viendo completamente en blanco. ¿Por qué? Porque ninguno de los que declaramos acá está registrado como personal de información. Por ende, no lo sube o no alimenta ese archivo. Simplemente se va a archivar cuando tengamos algún empleado como personal de información, allí va a subir la información de dicho empleado. Bien, entonces, ya con eso vimos lo que son los diferentes archivos de la declaración del plan. ¿Qué otro archivo nos utiliza Odoo para la declaración en los diferentes organismos? Es el archivo de la AFP. Ese lo encontramos igual aquí en localización, reporte FPNet. Le damos a crear, le colocamos 1 de julio al 31 de julio. Le damos a guardar y le damos a generar. Importante mencionar, el archivo de Plame, recordemos que Odoo los emite listo para subir. Ojo, usted lo puede descargar, lo puede verificar, pero ese archivo ya está listo para importar al PDT Plame. No tienes que hacerle ningún cambio de X, cualquier información o actualizarlo a Excel, nada. Sencillamente lo descargas y lo subes al Plame y va a estar listo. Lo mismo sucede con este archivo del Plame. El archivo Plame, Odoo te genera el Excel tal cual y listo para importar a la FPNet, ¿ok? No tienes que hacer modificación. Sin embargo, si puedes, al darle clic, si puedes descargarlo para que visualices la información que contiene el archivo y pueda verificar o validar que esté correcto, ¿sí? Vemos acá los diferentes archivos, vemos el código, el código no recuerdo ahorita su nombre, ya vamos a buscarlo acá en la ficha del empleado, que es de donde se alimentan esas primeras columnas. Acá vamos a buscar acá, José Alejandro, por ejemplo. Información privada. Entonces, el código CUPS, este que está acá. Entonces, de acá, Odoo sale a buscar esto para alimentar la información, el tipo de documento, el número de documento, primer apellido, segundo apellido y nombres del empleado. ¿De dónde lo saca? Lo va a sacar también de la ficha del empleado aquí. Nombres, primer apellido paterno y apellido materno.
¿Ok? Por eso es que a veces cuando estamos llenando la información, decimos, ay, ¿por qué si aquí le colocó el nombre? ¿Por qué debo colocarlo aquí abajo? Porque aquí colocas en el nombre completo, es decir, el nombre completo. Yo puedo colocar aquí José Alejandro Pérez Díaz o Pérez Díaz José Alejandro o José Pérez nada más. Y obviamente esa información o uno va a saber cuál es el primer apellido, cuál es el segundo apellido, porque cada quien lo va a registrar de forma distinta. Sin embargo, aquí en los campos sí está identificado según lo que corresponde, que sería nombres, apellido paterno y apellido materno. Con esto ya el archivo sabe de dónde buscar la información y qué colocar en cada una de las columnas. ¿Ok? Entonces con esto lo vemos. Esto que es información de cómo, que es información del contrato, por ejemplo, de cuándo inicia la relación laboral, cuándo finaliza la relación laboral, todo eso, Odoo lo utiliza basándose en comparando la fecha de la emisión del archivo con la fecha del contrato. ¿Ok? Recordemos que acá en el contrato, nosotros le colocamos una fecha de inicio del contrato y una fecha de finalización. Entonces, con eso, Odoo maneja la fecha para indicar si hay relación laboral, si la relación laboral inició en el mes o si finalizó en el mes. Y eso aquí lo va a cambiar a N o S según corresponde. ¿Ok? Vamos a hacer el cambio de, por ejemplo, acá. Vamos a cambiar a José Alejandro. Vamos a darle a editar. Y le voy a decir que la relación laboral terminó ahorita en julio. ¿Ok? Voy a decirle terminó el 17 de julio. Le voy a guardar. Voy a, déjame cerrar este archivo porque ya se va a actualizar. Le voy a generar para que actualice. Recuerden que no tengo que volver a correr el proceso. Al darle, luego que haga un cambio posterior a haber generado el archivo, le vuelvo a apretar generar y él va a actualizar. ¿Ok? Ahora lo descargo. Y vemos que ahora la fecha de fin de relación laboral se actualizó. Ahora voy a cambiar la fecha al revés. En lugar de colocar que finaliza en julio, es decir, que inicia en julio. Esto lo vamos a cambiar a acá. Y este lo vamos a mover a julio. ¿Ok? Le vamos a guardar. Vamos a guardar acá y vamos a generar el archivo nuevamente. Generar. Déjame cerrar este. Ya aquí cambió la S, ahora debería cambiar la S acá y aquí colocar E. ¿Ok? Vamos a generar y abrir. Entonces, efectivamente, aquí cambió N y aquí le puso S. ¿Ok? Pero el cambio cambiará. Los importes, que esta área que es de importes, de importes de aporte obligatorio, más aporte voluntario, todo ese tipo de información, ¿de dónde lo está jalando Odoo? Lo va a jalar de la declaración como tal, ¿ok? De acá va a jalar los importes remunerativos de la declaración. Ya ahí se va a venir al archivo, al recibo, va a verificar los importes y en cuanto a la suma del ingreso, va a sumar los ingresos y eso es lo que va a colocar acá. Por ejemplo, en este caso es, ¿qué empleado es? Vamos a ver. José Alejandro dice, tiene una remuneración de 2.000 y tiene una asignación familiar de 102. Es lo único que tiene, 2.102. Si me voy al informe, tiene 2.102. ¿Okay? Como no hay aporte voluntario y todo aquello, no, esto aparece en cero. Sin embargo, acá vemos que actualiza. ¿Ok? Ya Odoo va a colocar los ingresos en base a eso. Este archivo lo pueden descargar, lo pueden visualizar, lo pueden analizar, pueden verificar la información, pero ya está listo para subir. Tiene las columnas exactamente donde tienen que estar, con la información que tiene que estar, y yo al momento de importarlo a la FPNet, ya va a subir de forma correcta. O sea, ahí no tenemos que olvidar nosotros de armar un archivo, de armar el Excel, de pasarlo para acá, que el concatenar, que el jalar la información, que el filtro, nada de eso. Sencillamente, nuestra obligación es velar porque la información de la ficha del empleado esté actualizada, esté con la información correcta. Y lo segundo es, obviamente, calcular la nómina y que la nómina esté completamente calculada y obviamente creada, pagada, tiene estado pagado. Recordemos que cuando vayamos a declarar tiene que estar en estado pagado.
y emitimos nuestros diferentes archivos y declaramos. Y listo, no va a haber inconveniente a eso. Entonces, así de sencillo, puedes gestionar los archivos de declaración en nuestra plataforma de hoy. Con esto finalizamos el taller del día de hoy. Para.